Hola gente, bienvenidos a este nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar un poco de la circulación vertical en edificios, otro de los temas que compone nuestra programación. Y ha transcurrido mucho tiempo desde que venimos usando a las circulaciones verticales como la conocemos hoy en día, como ascensores, tanto por ejemplo desde este ascensor que vemos en la foto, que es el ascensor de la Torre Eiffel de 1889, hasta este último, producido en el Aquadome de Berlín, inaugurado ya hace 16 años, pero con la concepción de que dentro de un acuario circula un medio de elevación vertical donde se puede apreciar toda la especie marina, porque es agua marina lo que hay allí, con 56 distintas especies de peces. Algunas veces con recreación para niños, hay alguna sirena o los buzos que hacen mantenimiento. Bueno, toda esta situación nos hace ver que las circulaciones verticales en nuestros espacios tienen un gran poder de atracción, que lo podemos usar de acuerdo a lo que nosotros querramos dentro de lo que proyectamos. Ya sea, por ejemplo, hacerlos resaltar, como estas dos fotografías que estamos viendo, o esconderlo, como puede ser, porque no queremos que participen en nuestros espacios. Pero siempre sabemos que estos medios, estos elementos que forman parte de nuestros sistemas, o un subsistema de circulación vertical, tienen un gran poder de atracción, pueden generar muy buenas ideas para nuestros espacios y ser parte vinculante o ser parte motriz de una generación de un proyecto de arquitectura. Eso ustedes lo pueden apreciar permanentemente. Pero entrando un poco en el tema de la circulación vertical en edificios, vamos a apuntar porque siempre existió en sí los ascensores o medios elevadores, siempre existieron. Vitruvio ya hablaba de que Arquímedes fue el primero en construir un elevador por allá por el año 236 antes de Cristo. Siempre ha habido, pero el ascensor como hoy lo conocemos es más bien nuevo, entre paréntesis, ¿no? Entre comillas. O sea, y en base a qué, fíjense, hubo tres grandes razones que impulsaron el nacimiento de los rascacielos en Estados Unidos. La primera razón fue el aumento del precio de los terrenos en la zona central. Todo el mundo quería construir en zona central y cada vez los precios iban aumentando. Eso fue una de las razones. Entonces empezaron a aparecer los edificios en altura. El descenso del precio del acero, en el cual Estados Unidos ya empezaba a dejar de construir en ladrillo y hormigón y empezaba a construir en altura en acero, porque era fácilmente obtenible por el gran desarrollo industrial y servía para lo mismo que querían hacer en la construcción. Y el tercer gran factor que impulsó el crecimiento, el nacimiento de los rascacielos en Estados Unidos fue justamente la invención del ascensor tal como hoy lo conocemos. Esa invención nace por allá por 1852. Elisha Graves Otis es el primero en demostrar de que un elevador podía ser seguro. Y aprovecha esta situación, este ingeniero, instaló el primer mecanismo de seguridad en un elevador de carga, porque hasta ese momento había mucha inseguridad. Muchos elevadores, si bien existían, pero no tenían un medio seguro.
Entonces hubo muchos accidentes, personas, hasta hubo mortandad en personas, ¿no? Y este ingeniero Otis aprovecha en la exposición del Palacio de Cristal de Nueva York, y un poco con cierto espíritu teatral, Otis hizo una demostración de su elevador. Se subió en él, junto con cajas, barriles y demás cargas. Luego ordenó que cortaran el cable. Si ustedes se fijan, acá hay un operario en la foto, hay un operario no en la foto, en el gráfico, hay un operario que está arriba, y Otis le ordena que corte la soga, el cable. Y si hubiese sido un montacargas o elevador hasta ese momento conocido, eso hubiese sido mortal porque se hubiese venido abajo. Pero el mecanismo de seguridad funcionó y el elevador se detuvo inmediatamente. ¿Cuál era el secreto de Otis? Era que a través de un fuelle de automóvil, de carruaje, había ideado al subir la plataforma, este muelle se arqueaba y sus extremos no tenían contacto con los rieles dentados que tenían a los costados. Pero al cortar el cable al cortarlo, liberaba el muelle que estaba arqueado, se ponía en horizontal y hacía que unos frenos se clavaran en ese riel dentado que tenían, no sé si alcanzan a ver los rieles dentados que había puesto Otis. Bueno, en base a eso se inició toda una era de los ascensores tal como los conocemos hoy. O sea, en 1857 se instala el primer ascensor de pasajeros, o sea, de personas, en una tienda comercial de New York. Y en 1861 Otis, ante el avance de otros inventores, sobre todo Siemens en Europa, que estaba investigando sobre lo mismo y otros nuevos inventos, entonces Otis registra su plano. Esto que vemos en la placa es el primer plano registrado por Otis para patentar su invento. Y a partir de allí empieza lo que conocemos como ascensor moderno. Bien, ¿de qué se tratan estas circulaciones verticales? Estas circulaciones verticales son los espacios destinados tanto al desplazamiento de personas, objetos, cosas, etcétera, ¿no?, entre distintos niveles de una edificación. Eso hizo de que nosotros pudiéramos empezar a construir en altura. ¿Cuánta altura? La que quisiéramos o lo que pudiéramos, ¿eh? Entonces, eso es la razón fundamental por lo cual decía al principio que crecieron estas tipologías en rascacielos. Y estos espacios se componen de distintos elementos constructivos que son usados ya sean en forma natural o en forma mecanizada, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que tener en cuenta nosotros como diseñadores de las circulaciones verticales? Primero, hay que comprender la incidencia en el diseño de la arquitectura, un poco lo que le hablaba al principio, en que un elemento elevador puede pasar a ser la impronta propia de un espacio de arquitectura, la impronta propia de una tipología. Entonces, tenemos que comprender esa incidencia en el diseño de la arquitectura. Tenemos que proyectar y ejecutar transportes eficientes, porque supongamos, no queremos que participe dentro del espacio, que no sea el actor principal dentro de nuestro espacio, pero tiene que haber un núcleo de circulaciones verticales porque hace a la función de los distintos edificios. Bueno, perfecto. Yo lo prefiero ocultar o dejarlo a un costado, pero el funcionamiento tiene que ser tan eficiente como si lo tuviera en el medio de una plaza en un hotel de tipo Portman, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser transportes eficientes. Y tenemos que saber aplicar métodos, técnicas, criterios a ese diseño y evaluarlos dimensionalmente. ¿Cuánto van a ocupar? Recuerden que todas las instalaciones, como le hemos venido diciendo en los otros teóricos, ocupan lugar y las tenemos que dimensionar
a través de alguna técnica, de algún método, para poder aplicar cálculos. Y eso es lo que ustedes van a aplicar en el ejercicio que van a tener en el día de hoy. Bien, este, hay una clasificación general, las vamos a pasar rápidamente porque todo esto está bien explicado en los apuntes, para no demorarnos tanto, pero hay una clasificación general. Una es según su destino, o sea, tenemos de pasajeros, obviamente son aquellos destinados más a las personas, a los que estamos más acostumbrados a ver, de servicios, o sea, tanto para personas como para objetos, de hospitales, en los cuales cuando nosotros tenemos que diseñar hospitales o proyectar hospitales, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que elevar y cómo lo tenemos que elevar. No es lo mismo entrar cualquiera de nosotros que esté sano a un ascensor común y elevar a la velocidad que se nos antoje, que entrar a un recién operado o a un tipo que viene herido, o a una persona, perdón, a una persona que viene herida. Bueno, los hospitales tienen sus normativas para todo lo que sea seguridad e higiene, ¿no? También los hay de carga, o sea, únicamente para que sea el transporte de carga y eventualmente alguna persona que puede ir acompañando esa carga. Los montacargas, donde solamente deben ir cargas o objetos o cosas, y está prohibido en un montacargas que vaya alguna persona, a pesar que muchas veces eso no lo podemos controlar, pero es importante siempre tenerlo en cuenta porque si una persona sube un montacarga y tiene un accidente, bueno, como está prohibido que una persona vaya en un montacarga, por ahí las aseguradoras van a querer negarse a pagar un seguro de accidente porque ese operario o esa persona no cumplió con lo acordado o con lo que está reglamentado. Y por último, los montaplatos, que son en sí elevadores pequeños para que vaya, para cargar con distintas, con variadas cargas, digamos, libros, papel, paquete, muy utilizado en los restaurantes, en algunas viviendas, en bancos, por ejemplo, que suben y bajan papelería. Bueno, ese es el tipo de montacargas. eh, ¿Cuál es la diferencia con el montaplatos? ¿Cuál es la diferencia con el montacargas? Es en sí su dimensión, ¿no? Bien, y la otra clasificación, habíamos visto que la primera clasificación era según su destino y la otra clasificación es según su accionamiento. Lo tenemos de dos tipos. Los electros mecánicos, que son lo que todos conocemos, la mayoría conoce, son los más comunes, son el caballito de batalla de todos los edificios. Quien más, quien menos siempre se ha montado en uno. Y llamados electromecánicos porque justamente son accionados por algún dispositivo motor eléctrico conjuntamente con una serie de dispositivos mecánicos, ¿eh? Necesitan por lo general de un cuarto de máquinas, ya sea arriba o abajo, y alcanzan velocidades entre 0,4 metros por segundo a 20 metros por segundo. Estos 20 metros por segundo todavía está en concept, o sea, no hay todavía una máquina que alcance esa velocidad. O sea, la mayor velocidad que se ha alcanzado hasta ahora es 13 metros por segundo. Pero ya hay conceptos para abarcar, para lograr los 20 metros por segundo, ¿no? Lo común, lo que todos usamos en los edificios comunes, más o menos ronda entre el 1,25 metros, 1,50 metros por segundo, al sumo 2 metros por segundo son los más rápidos, ¿no? Las ventajas, estos elevadores o ascensores tienen ventajas, y una de las mayores ventajas es que tiene un funcionamiento regular, o sea, tiene muy bajo mantenimiento, digamos, para vincularlo un poco a la industria automotriz, es como el R12, que no te deja pata nunca. Bueno, una cosa similar sucede con este tipo de ascensores, ¿no? Y el otro es el hidráulico. Es
no es tan común, pero muchas veces lo tenemos que usar y tiene una serie, en sí es una máquina que consiste en elevar la cabina a través de un émbolo que se acciona desde un cilindro, sea un cilindro único o un cilindro telescópico, ¿no? Las ventajas es, no necesito cuarto de máquinas, o sea, sala de máquinas no necesito. Directamente funciona con un motor, ¿no? No necesito contrapeso, o sea que ocupa mucho menos lugar. Este, Se adapta fácilmente, ya vamos a ver una foto que se adapta fácilmente a edificios existentes y es muy suave y silencioso, ¿eh? Contrariamente a lo que puede ser un ascensor electromecánico. Pero tiene algunas desventajas. Una de las desventajas es que lo podemos usar pero para poca altura. O sea, no puede alcanzar grandes alturas porque todo ese émbolo que tiene que ir enterrado en algún lado, o sea que necesita una perforación, bueno, tiene un límite de altura, ¿no? O sea, anda muy bien para 3 4 pisos y no más de eso, ¿no? Y las velocidades son muy lentas, por eso son suaves, ¿no? Y silenciosos, pero las velocidades son muy lentas, o sea, no servirían para grandes edificios en altura. ¿Cuáles son los componentes principales del ascensor? Más que los componentes en sí, que esto está muy bien descrito en los apuntes, sí tenemos que tener en cuenta, me voy a centrar más en los espacios que tenemos que tener en cuenta para diseñar. No solamente en el motor, en los contrapesos, en todo lo que es el armado de la cabina, en los frenos, en los amortiguadores, sino más bien en que tenemos que tener en cuenta tres espacios que nosotros tenemos que diseñar. O sea, en el caso que elijamos un ascensor electromagnético, que es lo más común, electromecánico, que es lo más común, tendríamos que diseñar una sala de máquinas, tendríamos que calcular las cabinas y tendríamos que calcular la dimensión del pasadizo con su parte inferior y su parte superior. O sea, todo ese espacio lo tenemos que dimensionar y lo tenemos que diseñar y proyectar. Eso es lo importante para nosotros como arquitectos, fuera de todo lo que tenemos que saber de cómo funciona el motor, los frenos, todo el andamiaje de contrapesos, todo el elemento eléctrico. Bueno, fuera de eso, tenemos que saber dimensionar estos espacios, ¿no? Bien, ya lo vamos a ver cómo se dimensiona. Y por último, dentro de esta primera parte aparecen no solamente los ascensores como tales, sino también como circulación vertical, aparecen las escaleras y rampas mecánicas, que también son muy usados en pisos, o sea, en edificios para pocos pisos, ¿no? Tenemos mucho tránsito, casos shopping o bancos, ustedes lo habrán usado seguramente, con alto tránsito. ¿Y se trata de qué? Consiste en un conjunto de bandas continuas que hacen de pasamanos. Estas bandas son accionadas por motores eléctricos y van apareciendo los escalones metálicos a medida que se van moviendo. A una velocidad lenta, obviamente, porque no podemos entrar, porque tenemos que acceder a eso. Si estas escaleras fuesen muy rápidas, obviamente que nos podríamos tener algún problema, algún accidente. Tiene un límite, o sea, estas inclinaciones no deben superar los 30 grados de inclinación. O sea, se admite excepcionalmente 35 grados, pero en eso tiene que andar para cuando ustedes tengan que proyectar esto en sus distintos edificios, ¿no? La ventaja que tienen es que no hay acumulación de pasajeros. No se acumulan pasajeros porque a medida que uno llega, al sumo podrá haber una o dos personas esperando. Entramos fácilmente, no hay tiempo de espera. Es muy fácil la instalación y la operación y no es necesario tener escaleras fijas. Contrario, cuando uno tiene ascensores debe tener escaleras fijas y de escape. En este caso no hace falta tener escaleras fijas. ¿Cuál es la desventaja? Necesitan un gran espacio para alojar todo lo que es su equipo motriz y el engranaje de las bandas. ¿Mm? Bien.
Otra cosa que quería decir de las escaleras es que muchas veces hay que hacer también en los edificios ascensores y escaleras fijas porque muchas veces le teme a las escaleras si bien digo mecánicas, sobre todo la gente mayor. Bien, entrando un poco en la parte normativa, nosotros nos regimos por el Código de Edificación de la Ciudad de Córdoba, la Ordenanza 9387 y todas sus modificatorias. Y en esas ordenanzas, en estas normativas que nosotros tenemos extraído para que le tengan en el apunte, aparece dos o tres artículos referidos a ascensores. En el caso que me dice que los ascensores tienen que llevar un ascensor por lo menos, sí o sí, un edificio de planta baja y más de 3 pisos altos, o sea, un edificio de 4 plantas ya debería llevar un ascensor, ¿no? Ahí dicen las medidas mínimas de las puertas, después la dotación más abajo. Fíjense que acá la dotación que impone el código de edificación, el 5% de los habitantes. Nosotros vamos a trabajar con tablas más, digamos, más rígidas, o sea que van entre 7 y 10% de los habitantes, lo vamos a hacer en la práctica, ¿no? Pero para la municipalidad, para el código de edificación, con el 5% de los habitantes, para tomarlo como que se mueven en un edificio de departamento en forma simultánea, es suficiente, ¿no? Y bueno, hay otras medidas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Lo mismo para la sala de máquinas que ya hemos hablado en espacios técnicos. También hay un artículo específico de sala de máquinas donde dice cuál es la altura mínima, los pasos entre máquina y máquina. Bueno, todo esto está descrito en el apunte, no me voy a extender mucho, pero es solamente para que ustedes lo sepan que existe esta situación y que en principio nosotros vamos a tener que recurrir a la ley de higiene y seguridad en el trabajo y al código de edificación antes de ponernos a proyectar alguna instalación como esta. Fuera de todos los principios de diseño que nos atañen, como por ejemplo, cuando vayamos a diseñar este tipo de circulaciones, tienen que ser circulaciones accesibles a todo el mundo. Recuerden, igual voy a hacer hincapié, diseñamos para todas las personas. Entonces, si hay alguien, no podemos poner botoneras que estén arriba del 1,50 porque quizás ya no alcanza una persona en silla de ruedas como podemos apreciar en la foto. Deben ser funcionales, o sea, lo estoy haciendo para quién y para qué. O sea, tiene que ser un ascensor todo cerrado porque lo que me interesa es solamente que circulen personas, o tiene que ser un ascensor que me vaya mostrando la ciudad, que me vaya mostrando un centro de la plaza de algún centro comercial. O sea, tiene que ser funcional para lo que yo estoy diseñando. Obviamente que tiene que ser higiénico y saludable, no solamente para las personas que circulan o usan este medio, sino también para los que hacen mantenimiento y trabajan. Seguros, o sea, siempre por eso le digo, tenemos que tener al lado nuestro la ley de seguridad de higiene y seguridad, perdón, en el trabajo para saber cuáles son las normativas que atañen a este tipo de situación y saber qué tiene que tener tanto un ascensor de carga o un elevador de carga como un elevador de pasajeros, ¿no es cierto? Tienen que ser adaptables. Fíjense acá, esto era un centro geriátrico. En sí era una gran casa y se hizo un centro de rehabilitación para personas adultos mayores, pero no tenían ascensores y obviamente los adultos mayores tienen muchas dificultades físicas para moverse. Entonces se instaló estos ascensores hidráulicos, que era una de las particularidades que les decía de los ascensores hidráulicos, que son fácilmente adaptables a edificios existentes como este, ¿no es cierto? Y sobre todo tienen que ser sustentables. Cuando empecemos a diseñar en esto, pensemos de dónde vamos a sacar la energía para usar estas máquinas, estos motores. O sea, si podemos ya, además cada vez es más accesible económicamente, todo lo que es elementos
que podemos usar de energías renovables. Entonces, bueno, empecemos a usarla, ¿eh? En este caso, en la foto es Otis mismo en España, en su fábrica de España, usa todo paneles solares para su fábrica. O sea, tiene 3.600 paneles solares y produce aproximadamente 1.000.000 de kilovatios hora. O sea que disponen de una gran capacidad eléctrica. Y nosotros, como proyectistas, tenemos que apuntar a esa sustentabilidad, no solamente de la producción de energía, sino los materiales que vamos a usar, que sean eficientes, que sean de la región, que puedan ser reciclados, bueno, todo lo que implica la vuelta de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Les muestro acá algunas tipologías que hicieron cambiar un poco el ascensor desde Otis, que más o menos se mantuvo hasta principios de los 70, 80, y el mismo Otis aparece con esta cinta Gen 2 de acero recubierto en poliuretano que iba a cambiar el sistema de cables de acero. Pero no solamente eso, sino, como verán acá, solamente es accionado por un motor que puede ser accionado, o sea, controlado. O sea, este motor es un actuador que, como les decía en el teórico de domótica, actúa de acuerdo a una orden de un controlador lógico. Bueno, entonces ese controlador lógico está en la sala de controles que gobiernan todo el edificio. En este caso, la torre Burj Khalifa digamos, sus ascensores funcionan de esta manera con estos dispositivos. Y la gran ventaja es que no necesitan sala de máquinas, necesitan apenas un espacio, como si fuese un motor de algún dispositivo que tengamos en nuestra casa. O sea, un pequeño lugar que puede entrar un maestranza o abrir una puerta y trabajar en maestranza es suficiente. Ya no necesita una sala de máquinas como veíamos en los tradicionales electromecánicos, ¿no? Eso hizo un gran sismo dentro de lo que era los ascensores, y pasaron a tener altísimas velocidades, como por ejemplo estos ascensores que funcionan a 10 metros por segundo. Recuerden que nosotros, para ser, digamos, como rápido, tenemos 2 metros por segundo. Estos funcionan a 10 metros por segundo. También otros del centro financiero de Shanghái, por ejemplo, o sea, no solamente la velocidad, que también funcionan a 10 metros por segundo, sino también la capacidad. Entonces empezaron a aparecer estos tipos de ascensores de doble cabina. O sea, viajan juntos, pero son de doble cabina. Algunos suben en pisos impares y otros en pisos pares y viajan. Entonces llevan muchísima más gente y de acuerdo al team que tengan, al grupo de ascensores que se proyecten, ¿no es cierto? Pero nosotros, con proyectistas, tenemos que tener en cuenta esa población que tenemos que llevar, cuánto tenemos que recorrer en viaje para ver la velocidad y la capacidad, ¿no? Y por último, el nuevo sistema multicuerda que lo viene estudiando Thyssen, esta fábrica y empresa alemana, que basado en la teoría de que los edificios se están transformando y se van a transformar en ciudades verticales. Por lo cual, dice, los ascensores van a pasar a formar lo que es los trenes, digamos, los trenes en las ciudades, que hoy en día son horizontales, o los subtes son horizontales. Bueno, los ascensores van a pasar a ser el mismo tipo de elemento, pero en forma horizontal. Entonces se ha creado ya, y ya tienen un modelo en la propia fábrica, han hecho un edificio para probarlo, y son los ascensores que, fíjense acá abajo, los ascensores recorren por vías, por rieles, como un ascensor común, pero en determinados momentos esos rieles se cambian en un sentido vertical, cruzan como si fuese una locomotora que cruza de vía, ¿no es cierto? Y se cruza al otro riel y baja, por ejemplo. O en el caso del gráfico que llega hasta una estación y recorre verticalmente no solamente una pequeña porción, como puede ser esta, sino también
vías verticales para esos edificios que en futuro Thyssen supone que cada 50 metros habrá un centro de transbordo. Esto es lo que se está haciendo. Por último, este gran ascensor turístico recreativo que se instaló en un edificio semicircular que está en Estocolmo, el Globen Skyway de Estocolmo, en Suecia, que llega a una altura de 130 metros, o sea, recorre a través de un riel semiesférico, obviamente, es como un sistema abierto a la vista y se puede ver todo Estocolmo, ¿no? Lo único que es lento, obviamente, porque está en función de algo recreativo. Y en la cúpula de este edificio se instaló un mini shopping, un restaurante, entonces la gente va y hace turismo con eso. Y el Kingdom que va a ser inaugurado estaba previsto inaugurarse en el 2019, pero bueno, se ha demorado un poco la construcción, está previsto inaugurarse en el 2022. Va a ser el edificio, hasta ahora es el Burj Khalifa, el edificio más alto, de 800 y pico de metros. Este va a ser el edificio más alto, va a medir 1 kilómetro, tiene 200 plantas. Y este edificio va a usar el nuevo sistema de velocidad de Otis de 13 metros por segundo, ¿no? El total de recorrido lo hace en 52 segundos, llega hasta la cima de este edificio. Y por último, el ascensor que viene, el llamado ascensor espacial, que está, hay un conglomerado asiático, japoneses y coreanos y chinos están estudiando este ascensor, que basado en los nuevos materiales como son monotubos de carbono, va a funcionar todo mediante energía solar, va a tener una capacidad solamente para 30 personas y van a llegar al espacio en 8 días. En ese espacio se va a montar un hotel, shopping, bueno, centro de convenciones, todo lo que sea necesario para la posibilidad de viajar en este gran ascensor espacial, ¿no? Bueno, hasta acá un poco de lo que queríamos hablar de circulación vertical. Forma parte del teórico que seguidamente vamos a ver de cómo calculamos, obviamente en una pequeña escala para nosotros, pero para empezar a saber cómo podemos dimensionar nuestros ascensores para nuestros edificios en altura. Muchas gracias.